Dicen que Leónidas, allí en las Termópilas, cuando le dijeron que las flechas persas taparían el sol, soltó aquello de mejor, así lucharemos a la sombra. Esa chispa, ¿no? Incluso ante la muerte. Pues de eso va hoy la cosa. Vamos a explorar ese mundo sorprendente, y yo diría que bastante olvidado, del humor, del ingenio, de la risa en la antigua Grecia. Nuestra fuente principal se lamenta de que esto apenas se estudia. Y claro, nos perdemos mucho de su filosofía, de su historia. Exacto. Y esa es un poco nuestra idea, ¿no? Meternos ahí con una mirada, bueno, filosófica, pero que se entienda. Seria, pero, oye, con una sonrisa. Un puntito poético si quieres, pero sin pasarnos de cursis. Guiados por eso de entos tu eucimu y pargitu sobarón. Dentro de lo alegre está lo serio. Eso es. Buscar esa miga, esa sabiduría que a veces se esconde detrás de una buena broma antigua. Vamos a ello. Empecemos por la palabra misma, humor. Viene del griego chimos, que era jugo o savia, pero también sentimiento de placer. Ellos ya veían esa conexión, entre reírse y estar bien. Sí, y distinguían. No era lo mismo la risa, digamos auténtica, la que sale de dentro y te sienta bien, que la risa por cosquillas, por ejemplo. La primera era buena para el cuerpo y la mente. Hablaban de geloterapia. Geloterapia. Y esa idea del ánimo y la salud está en la anécdota esa del arco de Amasis, ¿no? La de equilibrar tensión y descanso. Justo. Pero es que el ingenio les duraba hasta el final, ¿eh? Piensa en Sócrates, casi brindando con la cicuta que le daba a Atenas, o Gorgias muriéndose diciendo que el sueño ya le entregaba a su hermano, la muerte. Ingenio hasta el último suspiro. Totalmente. Y deteniéndonos un poco en Amasis, el faraón este de origen griego que cuenta Heródoto, era un tipo curioso, ¿eh? Para ser rey de Egipto, le llamaban Philoskómonon, o sea, amante de las bromas, y Paikniemon, juguetón. ¿Un faraón juguetón? Sí, sí. Y cuando le echaban en cara que era poco serio, sacó lo del arco. Si lo tensas siempre, se rompe. Pues igual la gente necesita combinar trabajo y ocio para no petar, vamos. Una defensa muy temprana del equilibrio vital. Muy moderna, casi. Y además listo, ¿eh? Para que dejaran de criticarle por ser de origen humilde. Cuenta Heródoto que cogió un lavapiés de oro donde se lavaban los invitados, lo fundió e hizo una estatua de un dios. ¡Anda! Los egipcios, claro, a venonarla. Y entonces les dijo, «¿Veis? Esto antes era un trasto impulo, y ahora lo adoráis. Pues a mí igual. Juzgadme por lo que hago ahora, no por de dónde vengo». Muy hábil. Hay quien dice que hasta pudo influir en Solón, el de Atenas. Una mezcla curiosa de liderazgo, humor y sabiduría práctica. Es muy interesante eso que comentas, y la conexión que hacen entre humor y civilización. Que la palabra para ingenioso, astellos, venga de asti, ciudad. Claro, el urbanita ingenioso. En contraste con agroicos, el rústico, el de campo, agros. Nuestra fuente principal, Constantinos Pleuris, bueno, él sugiere basándose en esto una cierta superioridad cultural griega en este tema. Lo mencionamos como su visión, claro. Sí, es su interpretación. Él sitúa el auge del humor entre los siglos VI y IV antes de Cristo, aunque admite que de antes, pues sabemos poco. Más allá de la risa inextinguible de los dioses en Homero, ¿no? Y en ese contexto urbano surge un concepto clave: la eutrapelía, el ingenio agradable. Considerado una virtud, Aristóteles en la Ética a Nicómaco la pone como el justo medio. Ah, el famoso justo medio aristotélico. Exacto. En un extremo el bomolochos, el bufón zafio, el que busca la risa fácil y vulgar. El típico cuñado, quizás. Podría serse. Y en el otro extremo, el agroicos, el rústico, el aburrido, el que ni hace ni pilla una broma. El ideal, el eutrápelos, ingenioso, pero con gracia, con medida. Como el rey Cleomenes de Esparta, que lo alababan por eso. Incluso había sociedades de amantes del humor en Atenas. Sociedades de amantes del humor. Pero eso es genial. Clubes de comedia filosófica o algo así. Y fijad, había gente que se dedicaba a esto profesionalmente. Pues sí, los llamaban gelotopoi, literalmente hacedores de risa. Hacedores de risa. Me encanta. En Atenas, el club más famoso era Los 60, Hoi Execonta. Tenían tanta fama que Filipo II de Macedonia, el padre de Alejandro, les admiraba y hasta les mandó dinero, fíjate. Conocemos nombres: Filipos, Mandrogenes.
Hay una anécdota buenísima de ese Filipos, en el simposio de Jenofonte, que se cuena en un banquete súper serio, sin invitación, diciendo que es hacedor de risas. Sí, la cuenta Jenofonte. Y nadie se ríe, claro. El tío se queda cortadísimo. Al final se pone a hacer como que llora cómicamente porque su negocio va fatal y ¡paz! Consigue que todos se partan de risa y le paguen. Era un arte, vamos, con sus trucos. Totalmente. Y fíjate si era importante la risa, que hasta la hicieron una divinidad menor. Gelos, la risa. Plutarco dice que Licurgo, el de Esparta, le puso una estatua. Una estatua a la risa. Sí, en Esparta, y le rendían culto en Tesalia. La veían como parte del séquito de Dioniso, el dios del vino, del éxtasis. Hay vasos griegos donde sale dibujada, a veces pone gelos kalos. La risa es bella. La risa es bella, qué maravilla. Y una de sus formas favoritas de humor era jugar con las palabras, ¿no? Los logopaignia. Uf, eran maestros. Explotaban la polisemia que daba gusto. Diógenes el Cínico, por ejemplo, era una máquina de esto. Ve a un oculista famosillo por mujeriego examinando a una chica y le suelta: «Ojo, no sea que, al curar la pupila, core, perjudiques a la muchacha. Core». Brutal. Porque core era las dos cosas. Exacto. Ahí está la gracia. Otro de Diógenes. Pasa por la escuela de un filósofo con poquitos alumnos, pero muchas estatuas de diosas, y comenta: «Veo que tienes muchos alumnos. Sinteois». Que puede ser, con la ayuda de los dioses. Jo, con toda la ironía, contando a los dioses entre los alumnos. Genial. Y lo de la cabeza de Pericles, que decían que era enorme. Sí. Un cómico decía que necesitaba 11 camas para apoyarla. Otro jugaba con que Kefalaion significaba persona importante, sí, pero también cabezón. Se reían de todo. Y si el juego de palabras era un arte, lo del laconismo, la brevedad espartana, era otro rollo completamente distinto, pero igual de ingenioso. Totalmente. Respuestas cortantes, secas, al grano, y a menudo con una retranca tremenda. Cuando Lisandro tomó Atenas después de años y años de guerra, su mensaje a Esparta fue: Atenas capturada. Seco, seco. Y los magistrados de Esparta contestaron: basta capturada, ya está, no hacía falta más. Sí, os daremos. Fin. Y la respuesta a Pirro cuando les amenazó: un simple sí. Ese poder de decir mucho con poquísimo es impactante, ¿sí? Frente a esa brevedad, otros griegos se dedicaban justo a lo contrario, a retorcer nombres, a poner apodos, las parapoiesis onomatón, ¿no? Eso es, les encantaba. Al filósofo Cleantes, que se ganaba la vida sacando agua de pozos, frear, le llamaban Freantles, el sacapozos. A Tírtamo lo rebautizaron Teofrasto, habla divina, por lo bien que hablaba. Hasta Platón, que no se llamaba Platón, ¿verdad? No, su nombre era Aristócles. Platón, que significa ancho, fue un mote que le puso su profesor de gimnasia por lo ancho de espaldas que era. Ostras, o sea que el gran Platón debe su nombre a un mote de gimnasio. Pues sí, y jugaban con los nombres. A un político llamado Conón le decían Trasíbulo, audaz en el consejo. Había apodos descriptivos. Al filósofo Licón, que era muy suave, le llamaban Glicón, dulce. A la escuela de Euclides, que era muy polémica, Cholén, bilis. ¡Qué mala leche! Y a los pelotas de Alejandro Magno los llamaban alexandrocólaques, los aduladores de Alejandro. No se cortaban un pelo. Y no solo cambiaban nombres, sino que creaban palabras nuevas con una facilidad, la onomatopoiesis. Absolutamente. Tenían un amor por la palabra. La fuente dice que eran cazadores de palabras. Crearon términos como parásitos, que al principio era el invitado gorrón que comía al lado, del trigo, citos, en los banquetes. Qué curioso el origen. O hipócrita, hipocrités, que al principio era simplemente actor, el que respondía en escena. Y lo de llamar frío, crión, a un chiste malo. ¿Eso también es griego? También se le atribuye a una cortesana gnaitaena. Parece que le sirvieron un vino que no estaba muy frío y dijo que bastaría con ponerle encima las frías, o sea, las malas comedias de Dífilo, para enfriarlo. Buenísimo. Esa capacidad de jugar con el lenguaje, de crear sobre la marcha, es increíble. La fuente lamenta que esa riqueza se haya perdido un poco en el griego moderno. Hablando de juegos intelectuales, están los sofismas. Argumentos ingeniosos, pero con trampa, ¿no? Que, curiosamente, impulsaron la lógica. El clásico es el de Córax y Tisias, profesor y alumno. Sí, ese es mítico. El acuerdo era: el alumno paga al profesor cuando gane su primer juicio.
Pero el alumno no empezaba a ejercer, así que no ganaba ninguno. El profesor se cansa y le demanda. El profesor argumenta: si gano el juicio, me pagas porque lo dice el juez. Si pierdo el juicio, me pagas igual, porque has ganado tu primer juicio. ¿Ahí le ha pillado? Pero el alumno era listo. Responde: pues no. Si gano yo el juicio, no te pago porque lo dice el juez. Y si pierdo el juicio, tampoco te pago porque no he ganado mi primer juicio. Ja, la vuelta a la tortilla. Es una paradoja perfecta. Exacto. Juega con las propias reglas del acuerdo y de la ley. Los sofistas, como Protágoras o Gorgias, eran maestros en esto. Se les critica a veces, pero fueron clave para desarrollar la retórica, la habilidad de argumentar desde todos los ángulos. Y el humor estaba en todas partes, ¿no? Desde las comparsas nocturnas, los komoi, que a veces eran bastante bestias. Sí, con bromas obscenas a veces, la aishrología. Hasta usar palabras positivas con ironía para cosas malas, el eufemismos, como llamar al Mar Negro, que era peligroso, hospitalario, eusenois. O los escritores serio-jocosos, los espudogeloioi, como Ménipo, que enseñaban cosas serias pero divirtiendo. Y las fábulas de Ésopo, claro. Buenísimas. La del león que ve una estatua de un hombre dominándole y dice: si los leones esculpiéramos, el hombre estaría debajo de mi pata. O la zorra que no entra en la cueva del león enfermo porque ve muchas huellas que entran, pero ninguna que sale. Pura sabiduría práctica con un toque de humor. También parodiaban las tragedias, ¿no? Las fliaques. Sí, la hilarotragedia. Sobre todo en el sur de Italia. Hay cerámicas muy graciosas con esas escenas. Y un sitio clave para todo esto eran los simposios, claro. Esas reuniones después de cenar, con vino mezclado, donde se hablaba de filosofía, de política, pero también se contaban chistes, se ponían acertijos. Exacto. Era el ambiente perfecto para la conversación aguda, el pique intelectual ingenioso. De ahí nació el género del diálogo literario. Jenofonte tiene uno genial en sus Memorabilia, con Alcibíades poniendo en un aprieto a su tutor, nada menos que Pericles. ¿Sobre qué? Cuéntalo. Pues sobre qué es la ley. Alcibíades, muy joven él, le pregunta a Pericles qué es una ley. Pericles: lo que la mayoría acuerda y escribe diciendo qué hacer y qué no. Vale, definición estándar. ¿Tirano y obliga a la gente? También. Ajá, ¿y dónde está la trampa? Ahora viene. Alcibíades pregunta: ¿y no es violencia cuando el fuerte obliga al débil sin convencerle? Pericles dice: sí, Alcibíades. Entonces, lo que impone un tirano sin convencer es ilegalidad, anomía. Pericles tiene que decir sí. Le va acercando. Totalmente, Alcibíades. ¿Y lo que impone una minoría a la mayoría sin convencerla? Pericles. Eso es violencia, no ley. Y ahora el remate de Alcibíades. Entonces, lo que la mayoría impone a los ricos sin convencerlos, también es violencia y no ley. Toma ya. Pericles se queda pilladísimo. Solo acierta a decir: ay, Alcibíades, qué agudos éramos también nosotros a tu edad con estas cosas. Es un ejemplo brillante de dialéctica y de cómo usar el ingenio para cuestionar. Fantástico. Deja a Pericles cao. Y las anécdotas que nos han llegado son una mina. La fuente dice que son verdaderas, reflejos de momentos reales. Son muchísimas y muy buenas. El rey Agesilao de Esparta, que le pillan jugando con sus hijos a caballito en un palo. Le pide al amigo que lo ve: no lo cuentes por ahí hasta que tú también seas padre, apelando a la empatía futura. ¡Qué bueno! O Alejandro Magno con Diógenes el cínico. Diógenes tomando el sol: Alejandro, pídeme lo que quieras. Diógenes: no me hagas sombra. Alejandro se queda tan flipado que dice: si no fuera Alejandro, querría ser Diógenes. Es que son respuestas geniales. O Aristipo, el filósofo hedonista. Le critican por pillar pasta del tirano Dionisio de Siracusa, mientras Platón solo pedía libros. Aristipo contesta: yo necesito dinero. Platón necesita libros. Práctico a más no poder. O cuando le reprochan tirarse a los pies de Dionisio para pedir algo, dice: ¿qué culpa tengo yo si Dionisio tiene las orejas en los pies? Tiene respuesta para todo. Son geniales. Muestran carácter, inteligencia rápida, incluso en momentos chungos. Aristóteles, cuando se larga de Atenas para que no le hagan un juicio como a Sócrates: no permitiré que los atenienses pequen 2 veces contra la filosofía. Elegante y demoledor.
O la anécdota esa que se cuenta de varios cínicos, de escupirle en la cara a un ricachón en su casa súper lujosa, diciendo que era el único sitio sucio donde podía hacerlo. Esa es tremenda, sí. Y claro, muchísimos proverbios y frases hechas que usamos hoy vienen de ahí, ¿no? Destilan esa mezcla de sabiduría e ingenio. Llegar después de la fiesta, una mano lava a la otra. Desde las uñas tiernas, para decir desde pequeño. Lavar a un etíope para un esfuerzo inútil. El famoso no me haga sombra de Diógenes, mejor envidiado que compadecido. Y el nuestro, de al pan pan y al vino vino, que ellos decían algo así como a los higos higos y a la artesa artesa. Tai sica sica, ten escapen descapen. Exacto. Una forma directa, pragmática, a veces irónica de ver el mundo. Y ya para ir terminando, hay que nombrar esa colección de chistes que sobrevivió, el Filogelos, el amante de la risa. Sí, atribuida a Hierocles y Filagrio, aunque seguro que recoge cosas más antiguas. Clasifica los chistes por personajes tipo. El escolástico, que es como el intelectual despistado. Y el típico empollón pardillo de los chistes. Eso. El avaro, el de Abdera, que tenían fama de tontos. Son chistes más simples, ¿eh? A menudo absurdos. Como el del escolástico, que casi se ahoga y jura no volver al agua hasta que sepa nadar bien. O el de Abdera que vende miel y pone un cartel. Vendo miel de Abdera, probadla y veréis. Como si la gente no supiera que la miel es dulce. Son un humor más básico, sí, pero demuestran que eso de reírse de los estereotipos viene de muy, muy antiguo. Desde luego. Al final la imagen que nos queda es la de una cultura donde el humor, en todas sus formas, desde lo más filosófico a lo más popular, era parte fundamental de la vida, intelectual, social, de cada día. Una cultura que sabía encontrar lo serio dentro de lo alegre, ¿no? Como decíamos al principio, la profundidad en la chispa. Y esa es quizá la reflexión final. Lo increíble es cómo estos chistes, estas anécdotas, nos siguen haciendo gracia, o al menos nos siguen diciendo algo, miles de años después. No es solo por el ingenio, es porque tocan, no sé, verdades humanas, debilidades, que apenas han cambiado. Es verdad. Y te hace pensar, ¿qué nos dice la forma en que reía una cultura sobre lo que de verdad le importaba o le preocupaba? Sobre cómo se veían a sí mismos. Ahí hay mucho que rascar, creo yo. Pues sí, una pregunta interesante para seguir dándole vueltas. Y si a alguien le ha picado la curiosidad, las fuentes originales, Plutarco, Genofonte, Diógenes Laercio, Esopo, están llenas de estas perlas. Merece la pena buscarlas.